Bienvenidos a un nuevo episodio en Explorer Podcast. Mi querido Alan, ¿cómo estás? Adrián, como siempre y como cada semana, cada episodio, muy contento de estar aquí platicando de esto que tanto nos gusta, del deporte. Y en esta ocasión tenemos a un invitado que ha dedicado, ahora sí que prácticamente toda su vida al deporte, Adrián, al fútbol principalmente. Y hace un momentito fuera del micrófono nos platicaba que también a temas de atletismo, eso se me hace muy interesante. Ahorita vamos a profundizar un poquito más en el tema. Está con nosotros Pepe de la Tejera. ¿Cómo estás, Pepe? Muchas gracias por estar en Explorer Podcast. Hola Adrián, hola Alan, mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Pepe. Como lo mencionábamos aquí, pues más que no es una no es una entrevista, perdón, es una charla para platicar, conocer un poquito más de tu trayectoria en el deporte. Y siempre yo me voy con la pregunta de cajón, Pepe. Platícanos de tus inicios, cómo fue que ahora sí que te adentraste en el mundo del deporte. Platícanos un poquito ese gusto por el deporte, Pepe, y cómo fuiste ahora sí que construyendo tus primeros pasos. Híjole, yo creo que todo empezó desde la escuela, o sea, desde la escuela se empieza y de ahí vas, es un recorrido muy largo y híjole, la historia está muy padre y yo creo que todo comenzó de la escuela, donde haces un camino de que a lo mejor muchos niños lo hacen. Y luego después de ahí de la escuela, me acuerdo mucho porque fue una final. Yo tenía 12 años y jugamos la final precisamente contra las Fuerzas Básicas de León. En ese entonces, pues yo no tenía ni idea que había unas Fuerzas Básicas de León. Y nos los topamos en el torneo de la Tota Carvajal, nos los topamos en el torneo regular, que éramos nosotros, Colegio Miraflores, con la selección de León. Y ellos iban invictos, se toparon contra nosotros, Colegio Miraflores, y les ganamos. Entonces, como que ellos nunca habían perdido, entonces como que se toparon ahí con pared con nosotros y nos volvimos a topar en la final, donde ya como que ahora sí venían preparados y nos ganaron la final. Pero terminando esa final, el entrenador se acerca con mi papá y le dice, oye, no, nos interesa Pepe, mm, ahora nos lo queremos llevar, pero en una semana nos vamos a un torneo a Monterrey. No nos lo quieres dejar llevar y pues mi papá pues siempre me preguntaba, pero al final él me convencía de que sí. Entonces yo le digo que sí y literal yo viajé. Agarré el camión, una semana después me subí al camión con todo el equipo que habíamos jugado recientemente la final, estábamos muy chicos, agarramos un camión hasta Monterrey, que antes los camiones no eran como ahora y pues no traían ni aire acondicionado ni nada, entonces me subí al camión con donde yo ya ni estaba contemplado, entonces no cabía, entonces me subí con dos chavos, yo en medio, literal no tenía asiento, y me subí, no me acuerdo cuánto duró el viaje, si 14 horas, 15 horas, con puro desconocido y nos fuimos al torneo de Monterrey, donde nos fue muy bien y perdimos la final, pero ahí fue donde fue mi inicio, ya como más en un equipo más serio que fue las Fuerzas Básicas de León. Qué interesante, Pepe. Y creo que todo inicio radica o depende obviamente mucho de los papás, ¿verdad? Ese empuje, ese apoyo, ese acercamiento y esas decisiones. Como tú lo comentaste, bueno, tu papá se acercó contigo primero para preguntarte si querías y ya que vio que sí, pues bueno, decidieron juntos continuar con ese trayecto, Pepe. Muy interesante. ¿Y qué siguió después? O sea, ya una vez que estuviste en el León, después, ¿qué siguió? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en las Fuerzas Básicas de León? Platícanos un poquito más cómo te fuiste desarrollando en el León. Tuviste un paso también ya como profesional en un equipo de tercera. Platícanos un poquito más cómo fue tu trayecto. Sí, fue muy interesante la etapa que viví en este equipo, porque desde que entré a esas Fuerzas Básicas, éramos nosotros, bueno, yo soy generación 93, nacido en 93, entonces nos hicimos llamar la generación 93 porque yo creo que fuimos muy famosos en ese entonces, porque pues empezamos bueno, para mí desde ese torneo en Monterrey, donde hicimos un papel muy bueno.
Después de ahí, empezamos con esta selección que les platicaba y empezamos a ganar absolutamente todos los torneos en los que nos metíamos, que eran los más famosos, que era la Tota Carvajal, el torneo de los domingos, con el Mitla, que al final era el mismo equipo, pero era un equipo muy famoso de los domingos que se llamaba Mitla, que lo llevaba el papá de Cándido Ramírez, que Cándido Ramírez, también jugador profesional. Este, y también ahí ganamos todos los torneos en donde nos metieron y se empezó a hacer un equipo famoso donde después ya nos tuvimos que meter en categorías más grandes, donde nos metimos a la categoría 92 y luego nos metieron hasta, creo que hubo torneos que nos metieron hasta en categorías 90 y hasta creo que llegamos a jugar torneos libres porque realmente el equipo era muy bueno y ganábamos torneo donde nos metíamos. Entonces, fuimos haciendo una carrera y un equipo y una unión muy grande desde los papás que llevaban pues todas las riendas y pues toda la unión que teníamos nosotros como equipo, ¿no? Y pues ganamos torneos muy importantes, hicimos papeles muy buenos en otros. Fuimos a Copa Vallarta donde la ganamos, estuvo increíble. La Copa Chivas la jugamos muchos años y al final la terminamos ganando también. Y, y después se decidió hacer el equipo de tercera, donde empezamos en Brujos, o sea, siendo allá en el equipo de los Brujos, jugábamos allá en la cancha en el estadio de allá. No recuerdo el nombre, pero ¿tú no te acuerdas del nombre? ¿Cómo se llamaba el estadio de allá de los Brujos? Pues no sé si tenía un nombre propio, o sea, un apellido, el de Sí, Velázquez, sí, el Domingo Velázquez. Domingo Velázquez. Sí, sí, sí. Sí, ahí jugábamos y también hicimos buen papel, o sea, llegamos hasta cuartos de final y nos fue muy bien y ahí fue donde se deshizo el equipo y ya cada quien agarró caminos diferentes. Este, pero dentro de lo que fue la generación 93 creo que fue un equipo muy emblemático y nos fue bastante bien. Tuvimos entrenadores muy buenos, como Raúl Martínez, como el Pelón Santillán. Qué interesante, Pepe. Aprovechamos para mandarle un saludo al Pelón Santillán, también un gran amigo de nosotros acá de Explorer, Y a Raúl Martínez también, al y a Raúl, Rulas. por supuesto. Y qué interesante, Pepe. Realmente siento que ahorita tú nos lo platicaste brevemente, pero en su momento fue algo impresionante, ¿no? El empezar a dar esos pasos ya tan en el tema profesional, que muchas veces algunos de los chavos, niños y niñas que nos escuchan lo ven como lejano, ¿no? Como, híjole, estoy en fuerzas básicas y me falta mucho para llegar a ese tema profesional y tú, ahora sí que tú lo viviste, digamos que podría decirse muy rápido, pero también pues tuviste tus retos, Pepe, y quiero justamente aprovechar para referenciar o citar algo que nos platicaba Gael Sandoval, quien tuvimos el gusto de tener aquí en un episodio de Explorer Podcast, que nos decía que a él quien le impulsó, similar a tu caso, Pepe, al tema de quitarse esos miedos fue su papá, que justamente él decía, no, pues a lo mejor su papá tenía más miedo que él, pero él tomaba las riendas y ahora sí que lo motivaba, lo empujaba, obviamente pues, siendo menor de edad y empezando en este tema del deporte. En tu caso, ¿cómo fue ese acompañamiento, Pepe? ¿Y cuáles fueron tus primeros retos siendo pues tan joven? Digo, sigues siendo muy joven, eres generación 93 igual que yo, eres muy joven todavía. Platícame, ¿cómo fueron esos primeros retos de adentrarte ya a un mundo, a esta, pues ahora sí que a esta jungla que puede ser el deporte en esas etapas? Sí, pues fíjate, Alan, que realmente yo pienso que nunca me ha dado miedo. Nervios, sí, creo que es normal cuando vas a hacer algo nuevo o cuando, es más, yo te puedo decir que cada partido que yo jugaba cada fin de semana tenía nervio, pero es diferente al miedo. Yo a lo mejor miedo no tenía y a lo mejor muy de la mano con mi papá que siempre estuvo ahí, bueno, mi mamá también, pero de otro tipo de apoyo, pero mi papá en la cuestión de lo que es el fútbol, pues siempre como que me dio la seguridad de que íbamos por buen camino, ¿no? Y si él me decía, pues vámonos aquí, pues vámonos ahí, y vámonos para allá, y vamos para allá. Entonces, aquí iba con esto que siguiendo la historia, después de tercera división, pues hubo un momento en el que dijimos, ¿y ahora qué?
¿qué sigue después de tercera, qué sigue? Y me acuerdo que en esos entonces, pues el tema de la seguridad y todo esto y que León estaba en primera A y que como que no había mucho apoyo, etcétera, etcétera. Mi papá y mi mamá deciden irse en un viaje para Estados Unidos, ahora sí que a tocar puertas. Mi papá me dice, a mí y a Diego, mi hermano, nos dicen, hagan un currículum en inglés, porque nos vamos a ir a tocar puertas a Estados Unidos, a ver qué pasa. Entonces, pues, mis papás se fueron para allá sin nosotros. Nosotros hicimos unos currículums que por ahí lo debo de tener, que está buenísimo, porque literal lo hice yo y lo hizo Diego, y donde decía, pues, todo lo que les acabo de contar de torneos que ganamos aquí, la Copa Chivas y cosas así, ¿no? Entonces se van a la aventura mis papás y consiguen una prueba en el FC Dallas. Entonces, pues eso cambió nuestro rumbo del fútbol a mi hermano y a mí, porque es una historia también muy, muy buena que sí me gustaría platicarla. Qué padre historia. La verdad que cuando vas platicando, yo me voy emocionando otra vez porque pues me tocó conocer esta historia, Pepe. Me tocó, pues ahora que platicas desde que iniciaste y cómo fuiste desarrollándote en el fútbol, conozco bien tu historia, Pepe, y conozco lo complicado que fue tu trayecto y conozco ese acompañamiento maravilloso que te dieron tus papás, a quien les mando un fuerte abrazo, Oli y Pepe. Y creo yo, hablando en este tema y en términos prácticos, en términos generales, el contexto en el que tú viviste y en el que te desarrollaste fue muy positivo, tratando de extraer este valor de lo que tú estás diciendo y de entender por qué tenían tan buen equipo y ese equipo que ganaba. Creo que dijiste algo clave y yo me clavé con eso desde el principio. Dijiste, los papás se llevaban muy bien, ¿verdad? Se llevaban muy bien los papás y los chavos hicieron un gran equipo y creo que ahí es donde radica parte del éxito de que hayan logrado tantas cosas y después que se hayan logrado y después ver a chavos en primera división. Ya habías mencionado el caso de Cándido Ramírez, tu propio caso, el caso de tu hermano Diego, donde, bueno, también hay que decirlo, Pepe, vienes de una familia de deportistas, ¿verdad? Sí. Deportistas, desde tu papá, tus tíos, bueno, no se diga tu tío Juan, Juan de la Tejera, que fue incluso seleccionado nacional sub-17 y que, bueno, pues era realmente un fenómeno en el fútbol, ¿verdad? Entonces, pues bueno, lo traes también en la sangre, pero creo que también ese contexto tan importante y que hemos platicado mucho acá en Explorer Podcast, ¿no? Lo platicamos con Alex Hernández, ese contexto que es algo sumamente importante. El mensaje está ahí para que quienes nos escuchan, pues puedan considerarlo, ¿verdad? Intentar generarle ese contexto, aunque sea uno chiquito, ¿verdad? Ese entorno, ese ecosistema, aunque sea uno pequeño para sus hijos, para que se puedan desarrollar de la mejor manera. Y pues bueno, Pepe, decías que querías seguir platicando tu historia en el Dallas FC, pues somos todo oídos. Adelante, ¿qué más nos puedes platicar? Sí, pues está muy buena la historia, porque fue, pues, salirnos de acá de tu zona de confort, donde te sales a la aventura, donde estás acostumbrado a tu casa, a estar con tus papás, a la escuela, a todo, y de repente que tu papá te diga, sí, está la prueba para ir a Dallas, y pues vámonos. Entonces es ahí donde, como me decías, a lo mejor no me dio miedo, pero sí te da nervios. O sea, sí vas con el nervio de qué va a pasar, ¿no? Y nos fuimos para Dallas en la aventura, donde mis papás nos consiguieron la prueba, y donde yo, pues te imaginas muchas cosas, ¿no? Cómo va a ser, cómo van a ser tus compañeros, el entrenador, etcétera. Entonces, bueno, yo ya sabía que mi entrenador que me tocaría a mí era latino, colombiano, Oscar Pareja, y como que también me daba un poquito de tranquilidad por el tema de que si fuera un entrenador gringo, si fuera un entrenador latino, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a Estados Unidos, tenían lo que era la U16 y la U18. Diego iba a la 16, yo iba a la 18. Después de la 18, en Estados Unidos, pues ya no hay categoría, sigue la mayor, y lo que hacen allá, pues
de la 18 se van a las universidades. Y después de las universidades, como lo hacen y como todos conocen en el fútbol americano, después ya hacen los que es el draft para la MLS. Entonces, no sé si yo pienso que sigue siendo igual, pero cuando yo estuve allá, así era. Entonces, Diego va a la 16, yo voy a la 18 y nos fuimos a las pruebas, ¿no? Entonces yo pensaba que yo iba a estar solo con el equipo de la 18 y Diego solo con el equipo de la 16. Pero nos vamos topando con la sorpresa que no, que eran unas pruebas gigantes, con miles de jugadores, muchísimos de jugadores, todos queriendo entrar al equipo del Dallas, ¿no? Entonces, estuvo muy chistoso el primer día que llegamos porque no sabíamos ni a dónde y llegamos a las oficinas del FC Dallas y pues no, nadie nos recibió, no había nadie, todo lo desconocíamos y mi papá nos dijo, pues órale, búsquenle. Entonces yo me meto caminando solo a las oficinas y empiezo a buscar lockers y así, pues ya ves cómo es en Estados Unidos que todo es así perfecto. Y abro una puerta y estaban en la charla de la U18, Oscar Pareja con el equipo titular de la U18, donde yo me meto y los veo a todos y todos así como quien está interrumpiendo nuestra charla. Y Oscar Pareja me dice, ¿y tú quién eres? Y ya me presento. Mucho gusto, pues siéntate ahorita ahí. Hasta ahorita pues, yo seguía pensando que era la única persona en prueba, ¿no? Y ahí empecé a ver a todos los que iban a ser mis compañeros. Y pues yo veía colombianos, veía pues hasta mexicanos, gringos, de todas las nacionalidades que te imagines, negros y las piernas así, y todos muy superdotados. Entonces te empiezan a dar este nervio que les comentaba. Y casualmente ellos en esa charla estaban a una semana de irse a las finales nacionales para disputar las finales. Entonces ellos eran el mejor equipo de la zona y ya se iban a ir a competir las finales. Entonces, pues era el mejor equipo, ¿no? Y ya, después de ahí, obviamente yo nunca entrené con el equipo principal. Nos mandaron a la bola, donde había todas las visorías y, y hasta terminé entrenando con Diego mezclado y era así un revoltijo donde realmente te dabas cuenta que no iban a elegir a nadie. Simplemente eran como visorías que hacen de la ciudad y así, pues como propaganda, ¿no? Y para la sub-16 sí es más visoría porque todavía siguen un proceso, donde si agarran a un chavo sub-16 pues se echa todo el proceso sub-16 y luego sub-18 y así. Pero para visoría sub-18 pues ya no, ya el equipo ya está muy armado, ya es el último año, entonces ya meterte a un equipo sub-18 ya está muy complicado. Entonces, nos echamos una semana ahí de visorías, donde Diego, mi hermano, desde el día uno les encantó. Y Diego, mi hermano, es un jugador muy espectacular que luego, desde que lo ves correr, desde que lo ves agarrar la pelota, luego te gusta. Y a lo mejor a mí, yo soy un jugador que me tienes que conocer más. Entonces, nos echamos toda la semana. El último día de las visorías, ya habían hablado con mi papá y le habían comentado que Diego les había encantado, pero que yo ya no entraba en planes. Que era buen jugador y todo, pero realmente el equipo de la sub-18, pues precisamente iba a competir a las finales y pues que ya no había espacio para mí. Entonces, ese fue el último día del entrenamiento y fue el único entrenamiento que fue Oscar Pareja a verlo y nos hicieron una interescuadra donde precisamente metí un muy buen gol y al final del entrenamiento mi papá va con Oscar Pareja a saludarlo y le dice, ya me comentaron, ya me dijeron que les interesa Diego, pero que Pepe no. Y Oscar Pareja le responde que bien, o sea, viendo el entrenamiento que no me había visto nunca, sí le había interesado y que me iba a dar una oportunidad.
para que nos pudiéramos venir los dos juntos, porque Diego no podía porque era menor de edad. Entonces nos dan la oportunidad de regresar a prueba. O sea, yo iba a prueba otra vez. Entonces, pues bueno, se abrió, entonces nos pusimos contentos, nos regresamos a León a agarrar maletas y a irnos de regreso a Dallas y ahora sí a quedarnos. Entonces estuvo muy padre la historia porque nos regresamos a Dallas, Diego y yo, ya despidiéndonos de León, cuando realmente yo seguía a prueba, o sea, yo no estaba dentro del equipo. Entonces llegamos a Dallas y mi papá luego, que vamos a rentar un departamento, rentamos un departamento, que vamos a comprar camas, que vamos a comprar tele, que vamos a comprar sillón. Entonces mi papá comprando y comprando y comprando y rentando departamento en Estados Unidos y todo. Yo por dentro decía, pero yo ni siquiera estoy en el equipo. Entonces para mí era un nervio constante de decir, pues tengo que hacer que valga la pena todo esto que están haciendo mis papás del esfuerzo de que estemos aquí, ¿no? Entonces, pues Diego ya estaba asegurado en el equipo, Diego ya estaba en la sub-16, hasta como casi como estrella, ¿no? Y yo no, yo estaba como literal como el nuevo y como que todos ya se conocían porque todos venían con el proceso desde la 16 y yo era el nuevo. Entonces empieza el camino y esta historia de Les y Dallas, donde yo duré aproximadamente como 3, 4 meses sin que me registraran, porque todo el tiempo estuve a prueba. Todo el tiempo estuve a prueba y todo el tiempo estuve a prueba y yo, imagínate, hasta me utilizaban para que los partidos de cada fin de semana yo los grababa, porque tenían ahí una cámara con tecnología de campo donde ponían a alguien a maniobrar la cámara y me ponían a mí. Entonces, sí fue una tensión donde yo desde allá, desde Dallas, mis papás acá, y ¿cómo vas? Y yo, no, pues súper bien, y grabando un partido y no me registraban y yo decía, no, pues voy a terminar el año aquí sin jugar un minuto. Entonces, después llegan como a mitad del torneo, aparte el equipo buenísimo, o sea, éramos el mejor equipo del condado. Entonces, llega como a la mitad del torneo y nos hacen unas pruebas físicas. Nos hacen unas pruebas físicas que seguramente ya las conocen, donde es resistencia, fuerza, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues hablando de Estados Unidos que tienen pues, todas las tecnologías, pues eran pruebas muy puntuales, ¿no? Entonces, vaya sorpresa, pues le gano a todos. Gano todas las pruebas, le gano a todos, fácil. Entonces, como que desde ahí empecé como que a hacerme un poquito notar más, ¿no? Fuera de los entrenamientos, que a lo mejor los entrenamientos sí destaca uno, pero no tanto. Entonces, tiene que hacer uno algo diferente para que hacerse un poquito más notar, ¿no? Entonces, desde ahí como que empecé a llamar un poquito más la atención del entrenador. Y después, el auxiliar me comenta y me dice, oye, Pepe, a mí me gustas mucho y me encantaría que te registremos, pero la posición que juegas tú, que es centro delantero, pues está ya ocupada, o sea, ya está ocupada y yo creo que la posición donde a lo mejor podrías entrar sería lateral derecho. Entonces, hazte al lateral derecho. Entonces me hago lateral derecho y vaya sorpresa, me registran como a las 2, 3 semanas. Me registran, juego un partido nada más en la mitad, allá el torneo es largo, entonces en la primera mitad del torneo juego solamente un partido, jugué muy poquito, jugué como 15 minutos y se acaba la primera mitad del año, ¿no? Cuando termina la primera mitad del año, la sorpresa fue que nuestro entrenador Oscar Pareja se lo llevan a primera división, se lo lleva a un equipo de la MLS, no recuerdo cuál, pero se lo llevan a primera división y nos quedamos sin entrenador. Y el equipo de nosotros lo agarra un gringo, que era el director de fuerzas básicas del FC Dallas, agarra el equipo. Y era un gringo de ahí de la institución.
Entonces, cuando yo regreso, después de haber ya venido a León y visitado a la familia y volver a Dallas, nos topamos con esa noticia y yo dije, no, pues si con el latino no jugaba, con este menos. ¿Y qué me voy topando de sorpresa? Que primer partido de la temporada de regreso, el gringo me tenía como su mejor jugador y me mete y de centro delantero. Me acuerdo muchísimo porque ese partido casualmente mi papá fue a Estados Unidos y le tocó verme jugar y ganamos 2-1 con 2 goles míos. Entonces, desde ahí fui el jugador que más goles metió en la segunda mitad de la temporada, siempre jugando de centro delantero, jugué todos los minutos de titular y, y nos toca volver a las finales. Entonces se repitió la historia, se repite la historia de cuando yo llego como nuevo, donde el equipo va y juega las finales, donde las perdió las finales y, y un año después estoy yo como titular en el mismo equipo jugando las finales. Ah, bueno, y me salté una historia también muy buena. En ese Inter de la segunda mitad del año, se viene la Copa Dallas, que es famosísima y que seguramente la conocen. Y dentro de la Copa Dallas, pues pueden entrar varios equipos, que de hecho la generación 93 fuimos a jugar a Copa Dallas, donde nos eliminó el Barcelona. Y bueno, después ahora yo ya estaba jugando la Copa Dallas como Dallas, ¿no? Pero ya nosotros ya no formábamos parte del torneo normal, formábamos parte ¿cómo se dice? De un supergrupo. De hecho, se llama el supergrupo de la Copa Dallas, donde vienen muy poquitos equipos, pero vienen pues los mejores equipos, pues ya sea de Brasil, de Japón, de Inglaterra, etcétera, etcétera. Y nos tocaba abrir la inauguración de la Copa Dallas contra el Manchester United. Entonces era la locura porque estuvo increíble y yo venía metiendo goles y goles y goles y como 3 semanas antes de la Copa Dallas y de que nos habían dado la noticia de que íbamos a, a inaugurar la Copa contra el Manchester United, nos traen al equipo un japonés, un seleccionado japonés buenísimo que venía como contratación para el equipo y para este torneo, ¿no? Entonces, casualmente, mi posición. Entonces yo dije, no, pues ya valió más. Entonces, pues estuvimos ahí las 3 semanas. Este japonés era un superdotado y ya ves cómo son los japoneses con las piernas así, los chamorros así, muy gambeteros así. Pues yo dije, bueno, pues me va a tocar esta vez desde la banca y no, me tocó también ser titular en el torneo inaugural de la Copa Dallas contra el Manchester United. Estuvo muy padre esa experiencia también. Y pues bueno, ya volviendo a lo del torneo, llegamos a las finales. Las finales en Estados Unidos, en la categoría de la sub-18, están muy padres porque dividen el país en zonas donde pues nosotros ganamos nuestra zona y así ganan, creo que son 8 equipos los que pasan a las finales y te concentran en un lugar del país. En este caso nos tocó Houston y nos concentraron a todos los equipos una semana en la Universidad de Houston, que están increíbles las universidades. Entonces todos estuvimos conviviendo hasta con los rivales una semana en esa universidad, ¿no? Entonces estaba muy padre la experiencia porque pues te los encontrabas y los ibas conociendo desde de los comedores, veías que el equipo de no sé dónde, los de Vancouver y que así. Entonces estuvo muy padre porque pues empezamos las finales, creo que son como al final como 4 partidos hasta la final y, y pues fuimos ganando, ¿no? Fuimos ganando, yo igual de titular, todos los partidos, así, y llegamos a la final. Entonces nos toca jugar la final contra el Vancouver y, y estuvo muy padre porque aparte de que se estaba estrenando el estadio nuevo del Houston, no sé si se acuerdan, ese estadio naranja muy padre, pues nos iba a tocar jugar ahí la final y me acuerdo muchísimo que en la mañana, antes de irnos al estadio,
fuimos a desayunar ahí todos al comedor y se me acerca este entrenador gringo, Chris, y que me quería muchísimo, y estaba yo formado en la fila del buffet, y me dice: "Pepe, hoy vas a la banca". Entonces, yo me saco de onda y le dije: "Está bien", pero por dentro yo decía: "¿Por qué? ¿Por qué si vengo siendo el mejor jugador del equipo, con más goles, titular toda la temporada, por qué me va a banquear la final?". Entonces me dijo: "Es un tema de estrategia". Bueno, entonces, empiezo en la banca la final está ahí en YouTube, un día, creo que Adrián sí ya la has visto, donde la final contra el Vancouver estuvo buenísima porque empezamos perdiendo 1-0, después empatamos 1-1, después 2-1 perdiendo, y yo entro luego en la segunda mitad. Entro en la segunda mitad empezandito. Para esto, el que metieron de centro delantero, en mi lugar, era el jugador más grande y más fuerte del equipo, que era un central. Entonces, no sé si esa era la estrategia o no, pero bueno, al final funcionó. Entro en la segunda mitad y meto los 2 goles para quedar 3-2. Y quedamos campeones, la primera vez que el Dallas tenía un campeonato de esa categoría. Y pues bueno, todo era felicidad, ¿no? Todo era felicidad. Para ese entonces, desde la Copa Dallas, ya yo había apalabrado o prácticamente ya estaba medio apalabrado con Santos. Entonces, como quien dice, yo ya estaba en ese entonces ya apalabrado con Santos, y durante la temporada todos mis compañeros se les acercaron universidades y los llevaban a conocerlas y esto, y vente conmigo, yo te voy a becar y yo te ofrezco esto y yo te ofrezco lo otro. Obviamente todos mis compañeros venían muy bien preparados pues te piden muchas cosas, Adrián, debes saber de eso, qué exámenes, qué esto, qué lo otro, y que tienes que tener estos promedios, en sí. Entonces, es una parte muy padre donde yo veía a mis compañeros, que les llegaban todas estas ofertas de las universidades, ¿no? Y yo no podía porque yo lamentablemente no pude estudiar ese año. No me dejaron, entonces no pude terminar mi prepa. Entonces yo no podía ir en ninguna universidad, y la universidad que más me quería era Harvard. Entonces yo tenía la oferta de Harvard, un entrenador venezolano que me quería mucho, y pues lamentablemente no cumplía yo con todo lo que me pedía para poderme ir para allá, ¿no? Entonces, pues bueno, fuimos campeones, y me voy para Santos. Que esa es otra historia que también está increíble, la verdad. Qué interesante, Pepe. La verdad es que nos tienes picadísimos con esta historia. La verdad es súper padre. Y justamente quiero dirigir mi siguiente pregunta a algo que tú nos comentaste de que hubo en un punto transcurrida una temporada, un año, que pues se repitió este ciclo, ¿no? Donde ahora tú no eras el que estaba llegando, el que estaba iniciando, sino que yo eras parte del equipo ya jugando, ya titular. ¿Qué aprendiste o qué cambió en Pepe de el que llegó justamente a prueba un año antes al ser un Pepe ya jugador titular? ¿Cómo viviste? ¿Qué aprendiste? ¿Cómo fue esa transición y qué fue lo que más tú consideras que obtuviste en ese año de experiencia, Pepe? No, pues te cambia completamente la mentalidad. Creo que cuando alguien te dice: "Eres el mejor, eres el más bueno", alguien te mete ese chip, tu mente cambia. Entonces, cuando yo llego de inicio al equipo, pues sí traía la motivación de estar en el equipo, traía la motivación de las visorías y todo, pero al final de cuentas los ves a los que ya están ahí y los empiezas a ver y dices: "Ay, está más fuerte que yo, ay, esto, ay, entonces te empieza, o sea, como que a hacer chiquito, aunque no quieras y aunque digas: "No, yo soy bien positivo", no, o sea, inconscientemente tu mente te traiciona, y estás en otro lugar, ¿no? A diferencia de un año después, o sea, yo no me iba a imaginar que un año después iba a ser, pues, el jugador con más destacado del equipo, con goles y etcétera, etcétera, ¿no? Y, pues, hasta quedando campeón. Entonces, obviamente, en el transcurso del camino, pues, yo me fui sintiendo muy bien, el equipo me acogió mucho, este,
y me gané el respeto de todos realmente. Entonces mi chip cambia, ¿no? Y, y esa fue muy buena pregunta, porque es muy importante esa pregunta para la próxima historia de Santos cuando yo llego. Pues venga, venga. Venga. Entonces, esta pregunta fue muy buena porque precisamente quedamos campeones, entonces yo andaba por los cielos y así me sentía todopoderoso, ¿no? Después de haber metido los goles en la final, etcétera, etcétera. Y me había conseguido yo ya un representante. Entonces me dice, no, pues vas a tantos. Súper bien. Entonces, pues me pide los vuelos y todo el rollo. Entonces llego al aeropuerto de Torreón, donde ya aparentemente me esperaban en Santos. Y llego al aeropuerto y me recoge, me acuerdo muchísimo porque me recoge mi representante en un BMW nuevecito y pues yo me sentí una superestrella, ¿no? Pero me voy topando con la noticia de que llego a Santos y se repite la historia. Nadie me conocía, nadie sabía de mi existencia, yo no estaba en el equipo y iba prácticamente otra vez a prueba. Entonces, de nuevo te cambia el chip, de nuevo ya eres esa persona nueva que nadie te conoce, que ya todos se llevan, que ya todos tienen un equipo y ahora llego a lo que es la sub-20. Acá en México es sub-20, bueno, ya cambiaron las categorías, pero en aquel entonces era sub-17 y sub-20, ¿no? Entonces, la misma historia que me pasó en Dallas se repite. Entonces, yo llego a un equipo sub-20, donde ese equipo sub-20 venía desde la sub-17, y ya era un equipo muy armado, y con la noticia de que acababan de jugar la final contra el América y la habían perdido. Entonces prácticamente estaba yo llegando al mejor equipo de la liga, sin contar al América, ¿no? Y ahí fue donde Raúl Jiménez se hizo famoso, porque Raúl Jiménez les mete los 2 goles del Gane al Santos en el Estadio Azteca, y ahí Raúl Jiménez sube a Primera División, y pues lo demás es historia, ¿no? Para él. Pero precisamente yo llegaba al equipo que había llegado a la final. Entonces me topo con esta historia de que pues nadie me esperaba en Santos. Yo no era ni una super contratación, ni mucho menos. Al contrario, llegué y me presenté, ¿cómo están? ¿De dónde vengo? Etcétera, etcétera, y a ganarme un puesto otra vez. Entonces, ya después de haber entrenado algunos días con ellos y después de haber conocido a los entrenadores y todo, me topo con la noticia de que no me pueden registrar porque ya se habían acabado los registros y que pues ese medio torneo no lo iba a poder jugar. Entonces, pues yo tristísimo porque pues de venir de Estados Unidos a todo dar y donde vi que todos mis compañeros de Estados Unidos se fueron a las universidades y así, y yo tomé la decisión de venirme para el Santos, donde no me conocía nadie y donde ni siquiera iba a jugar. Entonces, el director deportivo que estaba en ese entonces me dice, Pepe, no te preocupes, te vamos a mandar a segunda división en Los Mochis, de no sé dónde y que no sé qué. Y yo dije, no, me mandan para allá y no vuelvo a regresar aquí, ni de chiste. Porque yo nunca vi que un jugador de Los Mochis de segunda división del Santos, aunque fueran filiales, nunca se los traían. O sea, realmente los buenos llegaban directamente ahí. Entonces hablo con mi papá y mi papá me dice, ¿sabes qué? No te muevas, que no te vayan a mandar a ningún lado, tú hazte güey, y con que te dejen entrenar ese medio torneo, tú les vas a demostrar que para el próximo torneo tienes que estar registrado y titular con el equipo de sub-20. Y dicho y hecho, así pasó, me quedé un torneo sin jugar, únicamente entrenaba y pasó la misma historia, literal como un copiar y pegar. Volví a ganar todas las pruebas en Santos, que también tenían mucha tecnología en las pruebas y las hacían 3 veces por torneo. Las hacían al inicio, en medio y al final de cada torneo. Entonces repetí la historia, le volví a ganar a todos en las pruebas, donde volví a
pues, hacerme respetar de alguna manera, y donde el entrenador era un argentino que, pues, como no era yo ni siquiera registrado estaba, pues, realmente ni se fijaba en mí. Y al final del torneo, no hicimos muy buen papel, yo no jugué absolutamente nada, y nos cambian de entrenador y nos traen a un histórico del Santos, que ya de hace algunos años, que se llama Armendáriz, y él fue mi entrenador, y donde ya me había echado un ojo, y donde empezando el segundo torneo, la segunda fase del torneo, empiezo de titular, y empiezo de centro delantero de titular y metiendo goles igual. Parece una copia de lo de la historia de Dallas, pero es real. Entonces, vaya sorpresa, terminamos el torneo y fuimos campeones aquí en León, contra el León. Entonces, y yo metiendo los goles también igual del campeonato. Entonces, realmente se repitió esa misma historia y que estuvo increíble y estuvo padrísima y pues la historia se podría alargar mucho porque en ese entonces pues me tocó debutar con el equipo, mi entrenador pues era Caiciña, que todo el mundo conoce, y me tocó el de estar con jugadores, compartir ahí vestidor con jugadores como Baloy, Oribe Peralta, Darwin Quintero, Osvaldo Sánchez, el Chuleta Orozco, Giannini, Tavares, pues muchísimos jugadores que la verdad que te enseñan y les aprendes mucho, ¿no? Gael Sandoval. Entonces, pues bueno, realmente la historia se podría hacerse larguísima y me gustaría, pero pues también sé que estamos aquí con el podcast un poco no tan largo, ¿ah? No, nosotros encantados, Pepe, por supuesto, que nos sigas contando. Y yo quería aprovechar haciendo un paréntesis en esto que nos platicaste, en esta historia, en el deporte. Como bien sabes, acá en Explorer, pues algo importante que nuestros alumnos están viviendo, además del deporte, es el tema de la educación. Platícanos un poquito, Pepe, cómo viviste tú esa etapa, además de lo que nos platicaste ya que no pudiste estudiar por un tiempo. Platícanos cómo viviste el tema de la escuela, sabiendo que, pues, como bien decías, saliste de León, de la zona de confort, dejando tu escuela, tuviste que irte a otro país, literalmente. Entonces, platícanos cómo viviste tú esta etapa además de ser un futbolista profesional y también ser un estudiante. Esa pregunta está muy buena porque siempre fue un tema en la familia donde a mi mamá siempre le gustaba y quería que nosotros, sus hijos, estudiáramos, ¿no? Y tuviéramos una carrera. Y mi papá, como mi papá no estudió, pues para mi papá no era prioridad, entonces mi papá se enfocaba un poquito más en otras cosas. Y pues con nosotros, pues precisamente en el fútbol, ¿no? Entonces, cuando Diego, mi hermano y yo estuvimos en esta etapa del fútbol, pues realmente, pues mi papá nunca jamás me dijo, estudia o métete a la universidad o termina la prepa. Entonces, mi mamá sí siempre me lo dijo y mi mamá sí siempre se preocupó porque yo tuviera, pues primero que terminara la prepa, que nunca la terminé, y cuando me fui de León, entonces mi mamá sí siempre me estuvo insistiendo y realmente sí, yo sí le quise dar gusto a mi mamá y siempre fue algo que también yo quise y vi la manera y yo en ese entonces ¿cómo se dice? En Santos, pues no había terminado mi prepa y yo quería hacer mi universidad, ¿no? Entonces, para irme a la universidad tenía que terminar la prepa y precisamente conseguí una prepa abierta. Terminé mi prepa en una prepa abierta para poderme meter a la Universidad de Tec Milenio. En aquel entonces me metí al Tec Milenio y se me hizo un poco pesado porque era presencial y tenía que ir, o sea, tenía que entrenar y luego en las tardes ir a estudiar. Entonces, se me hizo un poquito pesado yo como futbolista hacer esa carrera y después de ahí me mandan a préstamo a Zacatepec, a Cuernavaca y pues tengo que dejar la escuela, ¿no? Entonces dejo ese año de universidad que ya tenía aventajado en administración de empresas y cuando regreso otra vez a Santos, terminando mi préstamo, este, llega una escuela virtual
que yo creo que a lo mejor fue la primera escuela virtual en aquel entonces, que se llama VN, y llegaron ahí a promocionar las Santos. Entonces eran como un patrocinador de Santos y yo creo que yo fui la primera persona, sin bromas, de graduarme de esa universidad. Este, y sí, me gradué en administración de empresas, todo lo hice virtual, una universidad de 3 años, donde todo era en computadora. Ya ahorita hay muchas escuelas así, pero en aquel entonces no, y ya yo la hice y me gradué y todo. Entonces, creo que sí es algo importante porque ya ahorita que ya no soy futbolista y ya mi carrera ya terminó, creo que sí me ha ayudado mucho en la cuestión de que la gente sí siempre te pregunta, oye, ¿y qué estudiaste? ¿Y a qué, y esto y lo otro? Entonces ya mínimo decir que sí y decir que estudiaste y que tienes un título y todo, creo que pues te suma un poco, ¿no? Te suma un poco y siempre me ha gustado contar la historia y presumir que sí logré, aparte de tener mi carrera de fútbol, también logré graduarme, ¿no? Claro, Pepe, y creo que debes de sentirte muy orgulloso porque, pues bueno, ha evolucionado el tema educativo. En aquel entonces no existía una opción como ahora es Explorer, por ejemplo, una opción donde se ofrece la educación desde secundaria, bachillerato. Eso pues es mucho más complicado. Tal vez a nivel universidad sí existían programas online, pero bueno, ahora todo empieza a cambiar, a evolucionar y bueno, va despacito, pero creo que sí va mejorando. Y Pepe, como bien decías, creo que tu historia pues es muy larga, podemos platicar un montón de cosas. Tuviste un paso por ahí también, jugaste Copa Libertadores con el Santos, ya nos platicaba de tu experiencia también en Zacatepec, en fin, tuviste un montón de cosas ahí que viviste como futbolista, pero yo quiero preguntarte, Pepe, si hay algo de lo que te arrepientas, Pepe, algo que si pudieras resetear el cassette y decir, a ver, voy a empezar desde cero y me gustaría tal vez no cometer algún error que cometiste, no lo sé, ¿verdad? Algo que nos puedas compartir al respecto. Y también quiero preguntarte otra cosa, ¿qué consejo le darías a todos aquellos niños, jóvenes que están empezando su carrera futbolística, Pepe? Muy buena pregunta. Yo creo que, y siempre me gusta decirlo, yo creo que no me arrepiento de nada porque siempre lo di todo y siempre hice lo que tenía que hacer y de la mano de mis papás, si ellos me daban un consejo, yo lo hacía y muchas veces, mi papá, por ejemplo, me comentaba y me decía cosas que me costaban trabajo hacer, pero las terminaba haciendo. Por ejemplo, mi papá era mucho de platica con el entrenador, ve y pregúntale qué te está haciendo falta, o quieres debutar, o quieres más, o sea, pedir, y cosas que a lo mejor a veces, pues uno por comodidad, pues diría, no, pues mejor no lo hago, pero realmente nunca lo dejé de hacer. Nunca lo dejé de hacer. Siempre hice lo que yo creí que tenía que hacer. Y si las cosas no se dieron, pues bueno, a lo mejor fue por otras circunstancias, pero no me arrepiento absolutamente de nada. Y si tú me dijeras, aunque sea di algo, a lo mejor lo único que podría decir es que escogí una posición muy difícil. Escogí una posición muy difícil para destacar en el fútbol mexicano, que no lo dudo que lo pude haber hecho si se me hubiera dado un poquito más de oportunidades, pero yo pienso que si volviera a empezar mi carrera futbolística, me enfocaría un poquito más en la parte de lateral, de central, que a lo mejor siento yo y en experiencia de ver a mis compañeros, tengo muchos compañeros que siguen ahí jugando y son laterales o son extremos o son posiciones un poquito más consolidadas y no tanto como un centro delantero que ya te trajeron a fulanito de Argentina, que ya te trajeron a fulanito de Colombia. Entonces, siento yo que a lo mejor lo único que cambiaría si volviera a empezar sería la posición. Y como consejo para los que van empezando, este, pues yo creo que sería que nunca dejen
de hacer algo o sea, nunca duden en hacer algo, o sea, siempre háganlo, no tengan miedo, como empezaste la entrevista, Adrián, no tengan miedo, pues, no pasa nada, al final de cuentas no pasa nada, nervio siempre va a haber, yo lo tenía cada fin de semana y a veces hasta cada entrenamiento me daba nervios, pero no pasa nada, se olvidan. Pero el miedo sí te dejas de hacer cosas por miedo que después te terminas arrepintiendo. Qué interesante consejo, Pepe. Concuerdo 100% contigo. El miedo nos inhabilita y nos hace perdernos de cosas que no sabemos qué cambiarían en el futuro. Y pues como bien dijiste tú hace un momento, pues no quedarnos con no haber hecho lo que estaba en nuestras manos, ¿no? Hay circunstancias que las cuales no podemos controlar, que no dependen de nosotros, pero lo que sí podemos controlar es lo que hacemos nosotros. Y pues como ahora sí que siempre dar al máximo para que de nosotros no haya quedado, Pepe. Y yo quiero aprovechar, ahorita que mencionabas del consejo hacia los chavos que están empezando, ¿qué consejo o qué comentario le darías a los papás que tienen ahorita hijos o hijas que están buscando una oportunidad en el deporte, específicamente en el fútbol? Híjole, pues precisamente acabo de ser papá. Mañana cumple un mes mi bebé. Felicidades, Y, Pepe. y, y yo como consejo para mí, pues yo creo que es apoyarlos y guiarlos, porque pues uno como papás te guían, pero al final de cuentas, pues tú como hijo también tienes tus propias decisiones y a lo mejor si tú como papá pues quieres que tu hijo sea futbolista, pero al final tu hijo tiene cualidades para el tenis, pues apóyalo para el tenis, o si tiene cualidades para los videojuegos, pues apóyalo en los videojuegos, o si tiene, o si lo que le guste, apóyalo. Pero pues uno como papá, pues lo trata desde chiquito de verle las cualidades y también a lo que le gusta a uno, ¿verdad? Pero sí, yo pienso que la parte de los papás es extremadamente importante. Coincido, Pepe. Y bueno, pues gracias por ese maravilloso consejo que la verdad es que me pongo el saco completamente y por supuesto que lo vamos a intentar llevar a cabo. Pepe, pues no quiero más que agradecer tu tiempo y hacerte un reconocimiento a tu persona, Pepe, porque eres un extraordinario ser humano. Te lo dije fuera de cámaras, a lo mejor no te lo había dicho nunca, pero tú sabes que te quiero mucho, Pepe, sabes que estoy muy orgulloso de ti, que pues sobre todo que eres una persona tan alegre, tan positiva, siempre echada para adelante. Lo que lograste no es poca cosa, Pepe, creo que es mucho de un chavo que venía pues del Miraflores, que a todo decía que sí, que iba para adelante y que pues llegaste a grandes niveles, jugar con personas, compartir vestidor con muchas figuras, jugar Copa Libertadores, como ya lo mencionábamos. O sea, es algo que muchos ya quisieran, Pepe. Tú lo lograste, tuviste ofertas de Harvard. Y bueno, Pepe, eso lo valoro y lo reconozco, pero sobre todo que eres una grandísima persona, Pepe. Eso es para mí lo más importante. Eres un gran muchacho ahora en tu faceta como papá, en tu faceta como empresario. Eres un extraordinario papá, lo sé, porque bueno, ya lo platicábamos también. Un beso, un abrazo a Mitch, a José María, que de verdad pues tienen mucha suerte de tenerte, Pepe. Y pues bueno, sigo muy orgulloso de ti ahora en esta faceta, ahora que estás también en la empresa familiar, Pepe, enfocándote, dedicándote también al tema del arte, promoviendo esta parte. De verdad es que me siento muy orgulloso y creo que cabe el comentario para decir que, bueno, pues siempre apostarle al deporte será algo muy bueno porque estás hecho un gran empresario y todo esto también gracias a estas bases y estos valores que te dio el propio deporte. ¿De qué? De la disciplina, de la resiliencia, del trabajo en equipo, en fin, yo creo que hay muchísimas cosas que el deporte pues te ha aportado para ser la persona que eres ahora, Pepe. Muchísimas gracias, te quiero mucho, Pepe, y no sé si hay algo más que quieras agregar. No, pues nada más agradecerles por la invitación, porque siempre, yo creo que cada quien tiene una historia. Y es muy padre, nunca me habían invitado a un podcast y es muy padre expresarla y si alguien más la escucha y se siente identificado o, o no sé, le ayuda en algo en la cuestión de su vida, pues qué bueno, ¿no? Y qué padre, yo escucho podcast
y me gusta escucharlos porque me gusta identificarme con las cosas buenas y agarrar las cosas buenas y también aprender de las malas. Entonces, si a alguien le funciona este podcast y le ayuda, pues qué padre. Y pues espero que en algunos años me vuelvan a invitar ahora con el tema de lo empresarial, del negocio, de lo que hacemos aquí. Estaría increíble. Y a ver si en unos años estamos platicando ahora de otros temas. Así será, Pepe. Nosotros encantados y me uno también a este reconocimiento y este agradecimiento que te hace Adrián. Y como lo mencionamos al inicio del episodio, Pepe, aquí más que una entrevista era justamente que nos contaras tu historia y estoy seguro que lo que nos platicaste va a tocar por lo menos a una persona, empezando por nosotros. Yo siempre me llevo algo, algún comentario, alguna palabra, una anécdota de cada invitado y en esta ocasión, por supuesto que no va a ser la excepción, Pepe, me voy con muchas cosas de las que nos platicaste y seguramente las personas que nos estén escuchando van a tomar algo muy valioso porque realmente, como bien mencionas, todos tenemos una historia y es importante conocer historias de referentes, en este caso como de si algún chavo está buscando este camino del fútbol profesional, pues puede encontrar en esta historia que tú nos compartiste algo muy valioso, Pepe. Entonces te agradezco muchísimo por tu tiempo, por estar aquí platicando con nosotros y pues también agradecerle a las personas que estuvieron en este episodio. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Muchas gracias.